¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro del ciclo Historias Argentinas, Provincias y Nación, que es la propuesta de este año del Museo Histórico Nacional. Yo soy el director del museo, Gabriel Di Meglio. La propuesta, para quienes no vinieron a la primera charla que di justamente yo la semana pasada, como introducción, es analizar distintas perspectivas de problemas, comillas, nacionales en distintas escalas provinciales, y bien como distintos temas se van dando a lo largo del tiempo en distintos espacios de un país tan complejo y tan diverso como es Argentina. Y a partir de la semana que viene empezamos con tres invitados que van a tomar especialistas de, sobre distintas cuestiones que van a tomar distintos temas históricos, como dije, en tres espacios provinciales distintos cada vez. Pero hoy, antes de empezar con eso, invitamos a dos especialistas para tener una mirada general, ¿sí? Por un lado va a estar Daniel Santilli, que es historiador del Instituto Ravignani, de la UBA, que va a hablar de cómo surgió este país tan desigual regionalmente, bueno, desigual en muchos aspectos, pero en este caso regionalmente, que es Argentina. Y por otro lado va a estar Oscar Cetrangolo, economista, que es del Instituto, siempre anoto mal las cosas, ¿no?, de Economía Política, interdisciplinario de Economía Política, que nos va a hablar de otro tema central que uno ve todos los días en los medios, ¿no?, que es la cuestión de la coparticipación, del federalismo y la fiscalidad, ¿no?, ese tema central de cómo se financian provincias y nación en el sentido de Estado Nacional. Son dos temas diferentes, relacionados, pero tienen que ver esto de un país muy desigual, muy diverso, pero además muy poco simétrico. Y nos parecía importante con el equipo del museo que antes de entrar en las cuestiones específicas que vamos a ir viendo a partir de la charla que viene, en tener una mirada general sobre ello. Así que le agradezco a los dos que hayan venido a este espacio virtual, y los dejo entonces primero con Daniel y segundo con Oscar. Cada uno va a hablar entre 40 y 45 minutos, son charlas cortas, y después tenemos espacio para preguntas y comentarios. Les pido a todos los que participan que por favor dejen las preguntas, si pueden, más hacia el final de la charla. Yo recupero algunas y se las voy pasando a los expositores. Así que en primer lugar empieza entonces Daniel Santilli con esta charla que se llama Los orígenes de este país desigual, ¿sí? Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí, y nos vemos en un ratito. Hola, buenas tardes. Bueno, me toca inaugurar esta segunda parte del ciclo que me parece un muy interesante ciclo. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del museo, sobre todo a Gabriel, porque, bueno, con el cual comparto desde hace 20 años profesión, amistad, compañerismo, bueno, diversos proyectos, no sé si 20 o más, bueno, pero hace muchísimo tiempo, para no agregarnos más años. Bueno, yo voy a hablar sobre el origen de la desigualdad. Digamos, yo soy historiador, esto va a estar enfocado desde el punto de vista histórico, o sea, yo no soy economista, ni quiero serlo, como dice la canción, pero bueno, estoy, digamos, trabajo desde hace años en esta cuestión de la desigualdad. No tanto, a ver, por supuesto que la desigualdad regional, que es un aspecto de la desigualdad, como decía Gabriel, ¿no? Está, digamos, lo que más interesa es la desigualdad entre las familias, entre los sectores, entre los diferentes clases sociales, si se permite el término. Y o sea, la regional es una parte de esa desigualdad, que por supuesto es importante porque a partir de ahí se generan un montón de otras desigualdades que se arrastran a través del tiempo. Y lo que voy a tratar de explicar o tratar de ver con ustedes es cuál fue el origen de esa desigualdad. En principio, la historiografía institucionalista a nivel mundial, o sea, la que sería neoliberal, para traducirlo al lenguaje más común, habla de desigualdad, que la desigualdad en América Latina, mejor dicho, que el crecimiento en América Latina se retarda a partir de la colonia, y se retarda por una mala distribución
o una pésima distribución de la propiedad, según ellos, y de estar funcionando con instituciones que no dejan crecer, según esa visión. Eso genera desigualdad intrarregiones. Ahora bien, esto es, más allá de que sea verdad para algunas regiones y que sea parte de la verdad, digamos, lo que interesa destacar es que ahora estudios más nuevos, mucho más nuevos, o sea, después del neoinstitucionalismo, han visto que la desigualdad no es la única razón. Si bien es cierto que hay desigualdad en la distribución de la propiedad desde el origen, digamos, no es la única razón por la cual se arrastra la desigualdad durante toda esta etapa. Y en nuestro caso, en el caso argentino, si bien esa definición puede aplicarse a muchos espacios de la Argentina, el espacio sobre el cual estamos parados nosotros y que fue la punta de lanza de todo el desarrollo económico argentino, Buenos Aires, no tiene esa misma historia. No hay si bien hay distribución de la propiedad en la etapa colonial, hay nuevos agregados que se fueron incorporando durante el curso de la historia que desmitifican ese origen, digamos, ¿no? O sea, digamos, la pampa húmeda, no fue esa la situación de la pampa húmeda. Vamos a ver una primera imagen, José, la diapositiva número 2, si podés poner. Esta imagen es la que sigue. Ahí está. Esta imagen es de 1895. Estamos hablando acá de la distribución en la calidad de vida en 1895. Como ven, digamos, la parte oscura es la más desigual, la parte, cuanto más claro es, menos desigual se es. Por supuesto que la Patagonia no entra porque en ese momento, todavía en 1895, no podemos hablar de esta realidad. O sea, como ven, ya el litoral, en ese momento el litoral, la pampa, la parte de la pampa húmeda más rica es menos desigual que el conjunto, que el resto que mucha parte del resto de la nación, ¿no? Sobre todo el norte, el viejo norte, Santiago, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, y la zona de Cuyo y la parte de Patagonia, lo que hoy sería Mapuche, digamos, que hoy podemos identificar como Mapuche, Neuquén, Chubut y demás. Digamos, hablamos acá de calidad de vida, no de desigualdad económica lisa y llana, no desigualdad en la distribución de la propiedad, sino la calidad de vida, que tiene que ver con la distribución de la propiedad de la tierra, con la producción, con la escolaridad, la mortalidad, lo que sería hoy, traducido a términos más o menos actuales, las necesidades básicas insatisfechas. La zona negra tiene necesidades básicas insatisfechas. Pasemos a la diapositiva siguiente, José. Esta es la situación de 2001. No sé si, no, la anterior, la 2, la 3, perdón, esa. Vean la situación en 2001. Es muy parecida a la anterior, salvo porque se ha agregado, ahora está todo el norte empobrecido, que incluye también el noreste, bueno, Formosa y Chaco, y digamos que ha mejorado su posición relativa Cuyo, ¿no? Pero, digamos, básicamente está casi igual. O sea que podemos decir que el origen de la desigualdad no está en el siglo XX, ya directamente. Es como que le estoy expoliando la película, el relato que voy a hacer. Si tuviéramos, podés sacar esta imagen, gracias. Si tuviéramos si pudiéramos haber armado una imagen de la colonia, digamos, antes del siglo XVIII para atrás, la situación sería inversa, realmente inversa. O sea, veríamos el negativo de la primera imagen. O sea, lo que ahora en 1895 es pobre, en 1700, 1800, 1750, 1650 era lo que mejor estaba. O sea que se ha dado un traslado de la desigualdad o de la pobreza, desde
desde el norte hacia el sur, mejor dicho, desde el sur hacia el norte. O sea, si... porque en el inicio Buenos Aires era una de las regiones más pobres de lo que va a ser con posterioridad el virreinato. Solo era el puerto de entrada, el puerto de salida, o una zona totalmente marginal de lo que era el virreinato del Perú en aquella época, y que estaba casi despoblado, porque aquí en estas zonas no había indios que fueran utilizables como se podían utilizar del norte. No quiere decir que no hubiera, pero sí que no eran domesticables, si queremos decirlo entre comillas, como los del norte. No había minas, en fin, unas cuantas cosas que no podían, que lo llevaban a estar por detrás, ¿no? Y todas las regiones miraban el Potosí, miraban el Alto Perú, o sea, lo que hoy es Bolivia, donde estaban las explotaciones de plata, y todo, digamos, se había generado una especie de mercado interno que abastecía al Alto Perú de los bienes que necesitaba, no solo para trabajar, como las mulas, como las herramientas necesarias, sino además alimentos. Todo estaba mirando hacia el Alto Perú. Buenos Aires era el puerto de entrada por donde ingresaban una buena parte del comercio ilegal, esclavos sobre todo, en gran cantidad, y digamos, la mayoría de las veces en forma ilegal, pero a veces había algunos subterfugios de manera tal que esa mercadería y esos esclavos que entraban de forma legal. Entonces, y además la región porteña, o sea, lo que sería la pampa húmeda, se fue poblando lentamente con el ganado vacuno que trajeron de Asunción, que se crió libremente en las pampas, donde, bueno, había una tierra apta para el desarrollo de la ganadería. Hacia fines del siglo XVIII, o sea, esta realidad se mantuvo durante los primeros 200 años de la colonia. Hacia fines del siglo XVIII la situación ha cambiado en beneficio de Buenos Aires, pero no del todo en perjuicio de las provincias del interior. Sigue entrando mercancías y productos y esclavos por el puerto de Buenos Aires, Montevideo y demás, y seguía saliendo la plata de Potosí, ¿no? O sea, ese intercambio se hace con la plata de Potosí, que por diversos circuitos llega a Buenos Aires, circuitos también santos y non santos, como diría. Por eso, vamos a ver cómo era la situación a fines del 18. Ponemos la placa que sigue, la 4, José. Esto es la recaudación del diezmo, o sea, es el primer registro que tenemos sobre recaudación en Buenos Aires, o en lo que va a ser luego el virreinato, ya acá es el virreinato del Río de la Plata, ¿no? El diezmo era un impuesto, lo digo rapidito, una imposición que tenían los productores, el 10% de su producción, tanto ganadera como agrícola, que era entregado al Estado y el Estado a su vez se lo daba a la Iglesia. Por eso el diezmo es un fiel reflejo de cuál es la producción, ¿no? Entonces, aquí vemos bueno, yo no sé si esto se ve. Esto es Buenos Aires, la línea azul que está ascendiendo, pero todas las otras ascienden del mismo, más o menos de la misma línea, en la misma tónica, ¿eh? Córdoba, Tucumán, estas son las divisiones de la colonia, ¿no? Las divisiones en intendencias de la colonia. La única que no ha crecido, o que mejor dicho, ha disminuido es Cuyo, sobre todo dentro de Cuyo, Mendoza, porque a partir de lo que ahora voy a explicar, las reformas borbónicas, el vino mendocino ha sido suplantado por vinos españoles. Por lo tanto, su producción disminuye violentamente. El diezmo ya lo expliqué. ¿Por qué había crecido Buenos Aires tanto? Más allá de ser el puerto más importante en el Atlántico Sur, junto con Montevideo, tal vez
no sé, competimos siempre con Montevideo cuál era el más importante en aquel momento. Yo creo que Buenos Aires, pero bueno, los uruguayos, como sabemos, siempre no discuten esos temas, ¿no? Como el Gardel, en fin. Lo que sí me interesa marcar, y podés sacarlo ahora esta imagen, José, ¿por qué había crecido Buenos Aires? La ventaja vino de la mano de lo que denominé antes reformas borbónicas, las reformas que impone la nueva dinastía en España, la dinastía borbónica, que para el caso para el caso de esta zona de América, crea el virreinato del Río de la Plata, nuevo, con Buenos Aires como capital, y del cual depende el Potosí ahora. Potosí depende de Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires aparece de golpe una ciudad, una aldea chica, mucho más chica que muchas de las ciudades del resto de América, con toda una burocracia nueva que se instala en la ciudad, con un crecimiento de la población importante en eso, con asentamientos militares y con un beneficio adicional, bueno, un beneficio que recibe, que es la libertad de comercio, la apertura del puerto, ahora es un puerto legal para algunas cosas, ojo, no es que la libertad total, pero bueno, hay más posibilidades de hacer negocios legales, digamos. Y además recibe a partir de ahí un fuerte aumento del situado, del dinero que recibe de Potosí para el mantenimiento de la ciudad. Mucho más de las necesidades que tiene esta ciudad. Por lo tanto, la ciudad empieza a crecer, se genera un cinturón alrededor de abastecedores de la ciudad, sobre todo producción agrícola, y los comerciantes aprovechan la posibilidad de seguir comerciando ahora de forma más legal, digamos, no del todo, pero más legal. Esto hace que Buenos Aires no se preocupe por la ganadería porque toda la exportación de cueros que se empieza a producir en ese momento a partir de las necesidades del mercado europeo, las necesidades de cuero, empieza a exportar cueros, se empiezan a exportar cueros desde Buenos Aires, de esa ganadería que se había instaurado que lo habían llevado los conquistadores. Cuero que viene en general la mayor parte del litoral de Santa Fe, la banda oriental, el sur de Entre Ríos y el sur de Corrientes. Pero Buenos Aires no participa de esa producción porque Buenos Aires, su élite únicamente se dedica al comercio. Comercia, en todo caso vende el cuero, cosa que le genera también un ingreso adicional. Es la que exporta, es el único puerto por donde, el único no, porque también sale de Montevideo, pero es el puerto principal por donde sale el cuero. O sea que combina ahora cuero y plata a cambio de mercancías europeas. La otra función que le toca como capital del virreinato es la de redistribuir los fondos que recibe de Potosí, ¿no? O sea, Buenos Aires entrega dinero a diversas ciudades para mantener, sobre todo las ciudades costeras, que son las que corren peligro de ser invadidas. Luego de la revolución, como ya sabemos, se pierde el control del Potosí, por lo tanto se pierde la plata con la cual se comercializaba. Pero hay otro problema más que va a enfrentar Buenos Aires en ese momento, que es la pérdida del control del comercio internacional. A partir de la liberación total del comercio, después de la revolución, la libertad de comercio, a partir de ese momento, los mercaderes ingleses ingresan a Buenos Aires con mejores precios, dependiendo directamente de la casa inglesa, con mayor capacidad de financiación, con otro estilo de negocio muy diferente. Yo recuerdo cuando estuvimos trabajando con las propiedades de Buenos Aires, los viejos comerciantes eran dueños de casas, depósitos y demás. Los ingleses no, los alquilaban. O sea, ese cambio significó tener capital líquido con mayor facilidad y no invertido en una propiedad inmueble. Bueno, esto le dio a los ingleses una ventaja, por lo tanto los mercaderes
los comerciantes, la élite porteña, vio ese negocio, si no clausurado, disminuido violentamente. Entonces, ¿qué encuentra? Encuentra la ganadería, encuentra que puede puede criar ganado, vender cueros, pero ahora producidos directamente en la campaña de Buenos Aires, que tiene tierra y que tiene posibilidades de expandirse. Comienza la expansión hacia el sur, ¿no? Se pasa el Salado, que es el famoso río que dividía, el famoso no, el río que dividía, que hacía de frontera con los indios, se lo sobrepasa, se empieza a conquistar tierra que sirve para meter vaquitas adentro. Acá, la tierra no vale en Buenos Aires como un bien de reserva, si bien algunos lo usan, ¿no? No es un bien de reserva, sino es un bien de producción. Ahí va a parar el ganado. Por supuesto que en forma extensiva, el ganado está suelto ahí, no hay ninguna técnica especial, por lo menos en esta primera etapa. Esa producción va a ir desplazando lentamente a los otros productores, ¿no? De cueros del litoral. Sobre todo a Santa Fe, que además va a quedar destruida después de la guerra, ¿no? Y a partir de 1820, Buenos Aires pierde ese carácter de capital que unía al conjunto del virreinato, lo que le viene bien porque además ya no tiene necesidad de redistribuir fondos, sino que todos los fondos que ingresan por la aduana, porque eso no lo dije, a partir del libre comercio, la aduana de Buenos Aires comienza a percibir unos impuestos, un abultado impuestos cada vez mayores, no porque haya aumentado el impuesto, sino porque aumentó el comercio, muchísimo. Por supuesto, las exportaciones prácticamente no pagan nada. Esto es algo muy de la tercera, del tercer tercio del siglo XX, cuando aparecen las retenciones. Todavía en este momento las exportaciones pagan nada casi, ¿no? Creo que $1 por cuero, algo así, no tenía sentido. Directamente entonces, la élite comercial de Buenos Aires se convierte en... no se convierte, porque nunca dejó de ser comerciante, esa es otra cosa que hay que rescatar. Ellos se consideran vendedores de cuero, digamos, para decirlo sencillamente, o sea, producen en la campaña, o sea, tienen la tierra, produce el ganado, se reproduce y ellos venden el cuero, nada más. O sea, nunca se consideraron ganaderos. Hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para que empiecen a aparecer empresarios directamente que se consideren ganaderos. Entonces, el cuero va a terminar desplazando, por supuesto, se va a convertir en la moneda de cambio, ya que no está el Potosí, el cuero es la moneda de cambio con el exterior. Bueno, si tenemos tiempo vamos a hablar después del papel moneda, pero esa es otra cosa. Entonces, y la aduana, que decía que aumentó sus ingresos violentamente, la aduana aumentó entre 1811 y 1828 un 59%. El monto que ingresa a la aduana por impuestos a la importación, por el gravamen a la importación, aumentó un 59%. Bueno, ese es un ingreso que percibe Buenos Aires y que en realidad está pagando el conjunto del virreinato, ¿no? O de la futura nación. Porque la única aduana argentina es la de Buenos Aires. Y está además prohibido o no se ha discutido todavía la libre navegación de los ríos, ¿verdad? Un tema que es bien ya de la cuarta, quinta década del siglo. O sea, Buenos Aires estaba aprovechando la tierra fértil que tiene para la cría de ganado y la cercanía al puerto. O sea, no tiene transporte prácticamente, no tiene costo de transporte, que es el más costoso, que es el transporte por tierra. O sea, esa posibilidad es lo que Jorge Gelman denominó alguna vez que Buenos Aires había sido favorecida en la lotería de bienes. No solo en la de bienes, sino además en la cercanía al mar, ¿no? O sea, había hecho toda una clasificación sobre cuáles eran las
países o las colonias o las regiones que mejor le fue son las que estaban cerca del mar y tenían además una producción ubicable en el mercado externo, como es el caso de los cueros. Bueno, hay otros casos en América Latina así. Ahora, ¿qué pasó con el interior? El interior, si bien podía producir cueros, primero, no tenía esas tierras que sí tenía Buenos Aires, y el litoral, por supuesto, y además había una distancia al puerto grandísima. Entonces, por lo tanto, esa imposibilidad de producir para el mercado externo es lo que va a frenar el crecimiento posterior del interior, ¿no? O sea, hay una cuestión, un debate historiográfico que viene de la historia casi, que se dice que las reformas borbónicas arruinaron a las economías del interior. Bueno, no son... A ver, que la importación, perdón, el libre comercio arruinó las economías del interior. Bueno, salvo el caso de Cuyo, que lo vimos recién, no pasó eso prácticamente. Porque el problema del interior fue que no tenía un bien ubicable en el mercado externo. Al margen de la invasión que pudiera o no haber habido de productos importados, a los cuales ya me voy a referir en otro momento más adelante. O sea, en general las provincias no contaban con estas ventajas, perdieron, digamos, lo que se dice en el lenguaje. O sea, como dijo alguna vez Anchorena, hablando de Buenos Aires y los 13 ranchos, que serían las 13 provincias de aquel momento, ¿no? Todo el norte, Cuyo y el litoral. Bueno, el único que podía, digamos, arrimarse un poco a la preponderancia de Buenos Aires era el litoral. Pero además tenía un problema que no podía entregar por sí mismo los cueros. Tenía que mandarlos a Buenos Aires y que Buenos Aires los exporte. Vamos a la otra diapositiva, la 5. Buenos Aires así construyó una diferencia que ya en este momento es grandísima. Este es un cuadro sobre el presupuesto de algunas provincias, pero no son todas, alrededor de 1840. Como ven, la provincia que más se le arrima es Córdoba, que recauda el 7% de lo que recauda Buenos Aires. El 7%. Si sumamos todas estas, suman alrededor del 25%. Pero faltan algunas que no son las más importantes, salvo Salta, falta Santiago, Catamarca, que no son provincias ricas. Puede ser que Salta crezca un poco, pero digamos que tenía que el 35% de la recaudación la percibían las provincias del interior. Bueno, Buenos Aires percibía el 65% restante, con menor población en este momento todavía, ya está revirtiéndose la cuestión, pero todavía con menor población, basado sobre todo en estas dos condiciones, el manejo de la aduana que le permite importar, manejar las importaciones, manejar los gravámenes de importación y exportar los cueros que producía Buenos Aires y el resto del litoral. O sea, hay un predominio productivo que se traduce en esta diferencia fenomenal de recaudación que hay, que esto ya está, ya lo vemos en 1840. Como ven, lo que veíamos antes como crecimiento parejo, ¿no? Ahora ya no es así. Bueno, vamos a ver que después va a ser peor todavía. Veamos entonces el cuero, porque si el fundamento era el cuero, veamos la diapositiva que sigue. Buenos Aires produce, estos son el origen de las exportaciones de cueros en Buenos Aires en 1840-50, que es el momento de máximo esplendor de la exportación de cuero. Buenos Aires produce casi el 80% del cuero que se exporta. O sea, Buenos Aires exporta el 80% del cuero, de todo el cuero que se exporta. El único que se arrima es Entre Ríos, con alrededor de un 15-18%. El resto prácticamente nada. O sea, al lado de lo que percibe Buenos Aires, esto debe ser el 10% entre todo el resto de las provincias, incluyendo a Córdoba. Córdoba todavía está, todavía no se ha expandido en el sur, que es el lugar que más se parece a Buenos Aires. Córdoba está reducida a la serranía y la zona norte. Todavía no se ha expandido hacia el sur, que es la zona más rica, más parecida a Buenos Aires, no más rica. O sea, donde sí tenía bienes para ofrecer en el mercado externo. O sea,
desde, como se ve acá, desde el sur correntino hasta el Salado en Buenos Aires, el dominio es de la producción de cuero, ¿no? O sea, es lo que la República del Cuero, digamos. Luego de Caseros, todavía este dominio se hace más notorio, porque ahora directamente la utilización de los fondos es totalmente a favor de Buenos Aires. O sea, quiero decir que Buenos Aires utiliza estos fondos en la lucha política, además, ¿no? En este momento se han separado, después de Caseros se separa Buenos Aires de la Confederación queda por un lado, con capital en Paraná, Buenos Aires se convierte en el Estado de Buenos Aires, sigue manejando la aduana y sigue exportando cuero, a pesar de que ahora los ríos son navegables, ¿no? A pesar de que ahora la Confederación tiene un puerto que está a la altura o que podría estar a la altura de Buenos Aires, que es el de Rosario, pero ¿qué pasa? Los comerciantes, los exportadores siguen pegados a Buenos Aires. Rosario hace esfuerzos por conquistar nuevos clientes o sacarle usuarios a Buenos Aires, pero no lo consigue. Veamos la diapositiva que sigue. En esto vamos a ver la recaudación fiscal, pero ahora ya ha caído Rosas, 1854, en momentos de la Confederación. Como ven, Buenos Aires, Buenos Aires recibe 3.400.000, el resto de la Confederación recibe apenas 680.000 pesos de toda esa recaudación. O sea, el 20% de lo que tiene Buenos Aires. Acá también faltan algunas provincias, pero bueno, no cambia el concepto central. Y lo que recibe la Confederación, el 63% está basado en los cueros del litoral, que le queda a la Confederación. Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, digamos, la zona sur de Santa Fe, que es la que produce cuero. Santa Fe ya a esta altura está en las puertas de su despegue a partir de las colonias, ¿no? De que va de la producción de granos en forma preponderante y que va a ser el proveedor número 1 del ejército que va a ir al Paraguay. Entonces, como decía, sácalo ahora, José, gracias. Como decía, Buenos Aires además no solo esa preponderancia financiera la utiliza para seguir enriqueciéndose Buenos Aires, sino además lo utiliza políticamente. Y cuando digo eso es porque, por ejemplo, soborna a la flota de la Confederación que va a bloquear el puerto de Buenos Aires. Y acá me parece que me estoy olvidando de algo. Y recién, cuando se unifica nuevamente después de Pavón, con un resultado de la batalla incierto, como conocemos, se reunifica la nación, pero ahora bajo el dominio de Buenos Aires, ¿no? A pesar de que el proyecto, como decía Gabriel el otro día, el proyecto de Mitre fracasa, Buenos Aires sigue teniendo esa preponderancia, pierde en teoría el dominio de la aduana. En teoría digo porque la aduana, la nación va a seguir subvencionando a Buenos Aires durante 20 años más, hasta 1880, que ahí se iba a perder totalmente el control de la aduana. Mientras tanto, Buenos Aires tiene una situación privilegiada con respecto a la aduana. ¿Qué más? Y a pesar de eso, de que ya no maneja la aduana, la distancia se acrecentó. Veamos la que sigue, que es la 8. A ver. Esta es la recaudación por región en el lapso que va de 1880 a 1913. Las regiones acá son las mismas que vimos al principio, las mismas que de la intendencia con las que vimos en el diezmo, ¿no? Las intendencias de la colonia. Buenos Aires es que crece acá. O sea, acá ya no hay paralelismo. Si bien algunas provincias pueden haber crecido, la ventaja que sigue sacando Buenos Aires en el lapso 1880-1913 sigue siendo
fenomenal. Y les digo, algunas provincias, por ejemplo, Santa Fe, a pesar de eso, multiplicó por 23 su ingreso desde 1880. 23 veces aumentó. Córdoba aumentó 19. Sin embargo, miren dónde está. Bueno, Santa Fe está acá y Córdoba está aquí, en una de estas. No sé cuál es, la de más abajo. Y aún Mendoza, que subió 53%, sigue estando a gran distancia de Buenos Aires. Buenos Aires sigue sacando ventaja. Ese aumento de la recaudación en Buenos Aires tiene que ver con la utilización del puerto, la producción de granos que ya ahora, ya en 1913 hay en la provincia también, no solo vende carnes, no solo vende lana, no solo y además vende granos, ¿no? De carne además ahora ya los frigoríficos, en 1913 ya hay carne enfriada, congelada, perdón, o sea, no, perdón, enfriada. Buenos Aires sigue creciendo. Bueno, evidentemente este es el núcleo central de las diferencias que se generan a partir de Buenos Aires. Acá, Buenos Aires tiene 4 veces más recaudación que el litoral. Y el litoral, a su vez, 2 veces más que las provincias del noroeste, que siguen, por supuesto, sin despegar, ¿no? O sea, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja siguen, si bien no involucionan, no crecen a la par del crecimiento de las otras, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? O sea, lo que trato de decir y lo que mostré es que en realidad toda la diferencia regional que hoy vemos y que hoy sentimos y que sentimos durante todo el siglo XX, a pesar, y parte del XXI, a pesar de los esfuerzos que por ahí determinados gobiernos hicieron para bajar esta desigualdad, la desigualdad sigue existiendo. Y evidentemente parecería que cada vez es mayor. Vamos a ver qué dice Oscar después de esto. O sea, la diferencia está en esta posibilidad que tuvo Buenos Aires de encontrar un nicho para ubicar sus productos en un espacio que estaba requiriéndolos, la revolución industrial, el gran mercado europeo. Y generando una riqueza que tiene que ver con la famosa renta diferencial de la tierra, ¿no? O sea, la tierra de Buenos Aires es mucho más productiva y está mucho más vacía que la tierra europea, por lo tanto puede producir mucho más a un precio excelente para Europa, muy bueno para Europa y exorbitante para Buenos Aires. De todos modos, creo que hay algo que no está explícitamente dicho, si no se me escapó por ahí. A ver, que, digamos, salvo honrosas excepciones, la dirigencia argentina de la Confederación o del Virreinato era librecambista. No hay una disputa, salvo, ya digo, algunas excepciones, no hay una disputa sobre el modelo económico a aplicar. La disputa pasa por quién maneja la aduana. Ese es el núcleo central de toda la disputa. O sea, si nosotros entendemos el problema de la aduana, entendemos el 90% de la historia económica de la Argentina. Una honrosa excepción sería Corrientes, que a partir de, bueno, una historia que es más es diferente a la de otros espacios, ¿no? Eso lo analizó muy bien Chiaramonte en Mercaderes del Litoral, generó una clase dirigente o una élite dirigente que se diferenciaba un poco de las otras, a pesar de que se quedó en el tiempo, ¿no? Las otras provincias, bueno, Mendoza, en Mendoza también se perjudicó, pero Mendoza encontró otro nicho primario, si se quiere, pasó de la producción vitivinícola a convertirse en potrero para la cría de ganado que va a pasar a Chile, pero mientras tanto permitió
sobrevivir. Y luego, bueno, va a tener el apoyo del gobierno nacional, que se vuelve a ser redistribuidor, con el ferrocarril para generar la industria vitivinícola, algo que pasó también con Tucumán, con el azúcar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, las otras provincias, bueno, Córdoba mejoró su posición, sobre todo porque empezó la conquista de su zona sur, que es muy parecida a Buenos Aires, que puede producir bastante parecido a lo de Buenos Aires y acoplarse a ese modelo agroexportador del que venimos hablando. Modelo agroexportador que con este relato en realidad no empezó en 1860, 1870, 1850, sino que para Buenos Aires empieza en 1820. Es más, se podría rastrear más atrás para otros espacios, ¿no? Pero el modelo agroexportador entonces no es algo. A ver, también ahí hay una razón historiográfica fundamental, que es otra vez esta diferencia entre las instituciones que hacen progresar, y las importaciones, las instituciones que tiran para atrás, ¿no? Según un criterio liberal, por supuesto. Yo creo que instituciones en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX también había y por eso permitieron crecer, ¿no? Si ese es el modelo institucionalista. O sea, no hay instituciones, las instituciones que la nueva historia económica ve son únicamente las instituciones liberales, ¿no? Las otras no existen o tiran para atrás. ¿Qué más? Me quedó. Y bueno, y la otra verdad historiográfica, verdad digo entre comillas, que es la que está discutiéndose precisamente ahora, o en estos tiempos, es la cuestión de la influencia del libre cambio sobre el nivel de vida. O sea, hay toda una corriente historiográfica que dice que la liberación del mercado, las liberaciones de los mercados, generaron una baja en el costo de los productos, de manera tal que el nivel de vida de los habitantes de Buenos Aires mejoró a partir de ahí. Bueno, trabajando con canastas y demás, vemos que en realidad los productos importados, primero no los consumían los pobres, por un lado. Por otro lado, no eran más baratos, al contrario, cada vez fueron más caros. ¿Por qué? Porque Buenos Aires devaluó su papel un montón de veces frente a la libra, por lo tanto los productos importados aumentaban, como pasa hoy día, ¿no? Cualquier aumento del dólar significa un aumento de los productos importados. De modo que esa también resulta ser, si no una falacia, algo a comprobar mucho más profundamente, cuál es la influencia del libre cambio mejor dicho, de los productos que nos proporciona el libre cambio extranjeros que bajan el costo de vida en Buenos Aires. Lo que sí es cierto que el nivel de vida en Buenos Aires subió, se mejoró muchísimo en Buenos Aires y en una buena parte de la nación, de lo que va a ser la futura nación. Pero ese beneficio más que nada tiene que ver con la gran cantidad de exportaciones, no con haber bajado el costo, sino no con haber bajado el precio de los productos, sino con haber aumentado el volumen de exportaciones. Eso generaba más mano de obra, más actividad, el gremio de albañiles era el que mejor pago estaba, en fin. Bueno, pero me fui un poquito del tema. Lo que pasa es que es un tema que está hoy muy en discusión en la cuestión de la desigualdad a nivel de las personas y de los grupos familiares. Bueno, creo que eso es todo. Me parece que llegué al tiempo. Nada, ¿estás muteado? Sí, estás muteado. Sí, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Buenísimo ahí. Hay un par de comentarios de preguntas que las voy a dejar para el final. Le aclaro también al público presente, que por favor al final le voy a hacer las preguntas a los dos expositores. Gracias por el tiempo, Daniel, y bueno, hay muchas cosas para charlar. Y ahora es el turno de Oscar Cetrángulo,
que como dije, por si alguno se conectó más tarde, que es economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, que es de UBA CONICET, y él nos va a hablar de una cuestión, digamos, más adelante del tiempo, que tiene que ver con la cuestión de federalismo y fiscalidad, ¿no? Bueno, lo dejo con él, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Y como digo, para quienes se conectaron después, al final de la charla retomamos algunos comentarios o preguntas y se las hago a los expositores que no las van viendo en el momento. Sí, Oscar me dijo que si alguien, alguna cuestión técnica que él menciona no lo entiende, más a nivel terminológico, lo pueden anotar acá y yo cualquier cosa le hago llegar la consulta en vivo. Bueno, adelante, Oscar, entonces. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Museo, por la invitación. Y muchas gracias también a Daniel, porque hizo una introducción que me da pie a discutir, obviamente, desde otro punto de vista. A ver, yo no voy a hacer una presentación, digamos, histórica, aunque es muy difícil hablar del federalismo, la fiscalidad y la visión desde la economía de las cuestiones del federalismo sin hacer mención a las cuestiones históricas. De hecho, el problema del federalismo no es un problema en donde la economía tenga la palabra definitiva, son problemas institucionales en donde ahí hay razones políticas, institucionales, históricas por las cuales cada país se da la organización que se da, y por lo tanto el federalismo tiene que ver con esto. Entonces, yo diría que el eje de lo que voy a presentar, y como les decía recién Gabriel, si alguien tiene alguna duda puntual sobre algo que estoy diciendo, a veces no, puede ser que no me dé cuenta que doy por sentado cosas que no necesariamente lo son, ahí me interrumpe o le avisan a Gabriel y Gabriel me interrumpe. A ver, digo, el eje es el federalismo argentino y la desigualdad. Yo voy a hacer al revés de lo que hizo Daniel, voy a empezar desde ahora y voy a ir para atrás, en todo caso, buscando las raíces y en algún momento nos vamos a encontrar ahí. A ver, nuestro federalismo, digamos, tiene una particularidad que es diferente al de otros federalismos, incluso de América Latina, y hay dos palabras sobre la región, sobre América Latina, que tiene que ver con la desigualdad. América Latina es la región más desigualdad del mundo, por lejos, por muy lejos. Y eso tiene que ver, digamos, obviamente no es la más pobre, la más desigual. ¿Por qué? Porque es la región donde conviven más sectores ricos con pobres. África no es tan desigual. El subsahara africano es pobre, no tiene desigualdad. América Latina se caracteriza por la desigualdad. Y la desigualdad tiene mucho que ver con la ausencia, las pocas capacidades que ha tenido el Estado, la fiscalidad, de compensar diferencias. Si uno mira la región más igual del globo, que es Europa, si a Europa hiciéramos el ejercicio, como alguna vez se hizo, de quitarle lo que ha dado la política pública, no es muy diferente a América Latina. Lo que tiene Europa es un desarrollo de las políticas públicas que han amortiguado esa diferencia. Entonces, ese es un punto. Y dentro de América Latina, ustedes saben, hay 4 países federales que son los más extensos, o eran los más extensos: México, Brasil, Venezuela y Argentina. Y Argentina es muy diferente a las otras federaciones. O sea, no hay tal cosa como un federalismo típico. Brasil es un federalismo armado desde el centro, en donde se organiza desde el centro, que viene de la colonia portuguesa, el manejo de un país muy extenso. México fue saltando en la historia de constituciones federales y unitarias, aterrizó en una federación y a poco de aterrizar apareció el PRI y tuvieron un gobierno central durante un siglo. Venezuela no es un federalismo, en realidad la organización federal viene de cuando era la Gran Colombia, quedó como organización federal, pero no es una organización federal, y tal vez Colombia sea más federal hoy que lo que es Venezuela. Y Argentina es un federalismo en donde el federalismo lo que hace es pegar las partes, ¿no? Eran gobiernos autónomos previos a la nación, y los gobiernos autónomos ejercen su autonomía, y se nota mucho en toda la discusión fiscal el predominio del poder
de las provincias en las decisiones de asamblea. Hay como una puja permanente entre el centralismo en las decisiones, digamos, de corto plazo, pero la fuerte influencia de los poderes provinciales en las reformas constitucionales, las asambleas, etc. Entonces, eso genera una situación conflictiva que la venimos manejando desde hace tiempo. Dentro de América Latina hay una característica que es que los países extensos tienen una disparidad productiva muy fuerte. Hoy, más allá, digamos, Daniel les contaba la historia en el siglo XIX, hoy también, pero con ciertas salvedades. No sé si tenés por ahí de los gráficos que yo pasé, uno que es una torta, la Filmina 2, de lo que pasé como un supuesto PowerPoint. Yo no tengo una presentación, simplemente quiero mostrar algunas imágenes. Ese es el mapa económico de la Argentina. Es la estructura del producto, bruto argentino. De la torta, que es el 100%, hoy es la última medición que tenemos, que es del año 2004. Lamentablemente las cuentas provinciales no son, el producto no son lo actualizada que uno quisiera, pero vamos a ver que esto no cambia en el corto plazo. Pero este es un país en donde la provincia de Buenos Aires genera la tercera parte del producto del país, junto con la ciudad de Buenos Aires, o sea, las dos Buenos Aires generan la mitad del producto. Si le sumamos las otras tres provincias grandes, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, tenemos que 5 jurisdicciones generan las 3/4 partes del producto del país. Y 19 jurisdicciones generan la cuarta parte restante. O sea, ahí hay una cuestión muy importante desde el punto de vista de las políticas públicas, de la fiscalidad, porque quiere decir que las bases tributarias sobre las cuales se financian los estados están concentradas en muy pocas jurisdicciones, y es por eso que hacia el final vamos a ver que hay tanta presión sobre los esquemas de reparto de impuestos. Si quisiéramos ver cuál es el producto por habitante, si puedes, la siguiente imagen está el producto por habitante de las provincias. Ese es el valor agregado por habitante de cada provincia, y vamos a encontrar que hay unas 5 provincias que tienen niveles de producto por habitante muy superior al resto, que son las patagónicas más la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, porque tiene mucho producto, y las patagónicas porque tienen poco habitante, digamos, un problema de numerador y denominador. Pero es de tal manera que la brecha, si una medida de la desigualdad territorial en términos económicos, la más habitual, la más simple de razonar, es medir cuántas veces entra el producto de las menos desarrolladas en la más desarrollada. En este caso, Formosa versus Santa Cruz. Bueno, y ahí vemos que Santa Cruz es algo así como 8 o 9 veces el producto de Formosa. O sea, hay una disparidad enorme, ¿no es cierto? Y no es algo que se haya dado en los últimos años. Si me pasás la imagen siguiente, esa es digamos, una recopilación de las distintas mediciones. Lamentablemente no hay medición de producto, digamos, el desarrollo de las cuentas nacionales y provinciales no es tan antiguo, pero desde mediados de los 50 existen registros, mediciones puntuales, y es lo que tiene la estructura del producto desde 1953 hasta ahora, y ustedes lo que van a notar ahí es que la estructura productiva territorial es prácticamente constante. Con alguna variación, fíjese que la ciudad de Buenos Aires ha perdido en los últimos tiempos, pero eso tiene mucho que ver con los precios relativos, con el tipo de cambio y cómo se mide el producto. Pero en general es algo así como que ese predominio de las dos Buenos Aires con la mitad del producto y las 3 siguientes ocupando gran parte del producto de la Argentina, me parece que es
es muy notable. Entonces, eso es una estructura muy inmutable. Se han ensayado muchísimas políticas de desarrollo territorial para ir reduciendo estas diferencias, pero lamentablemente esto ha seguido siendo así. Y es una característica que tiene la Argentina y que comparte con buena parte de los países de América Latina. Si mostramos la siguiente filmina, ahí lo que les muestro son las brechas entre el producto por habitante de la región más rica y más pobre de cada país de América Latina arriba y algunos desarrollados abajo. Fíjense, México 9, Ecuador 8,4, Perú 8,2, o sea, son muy altos las brechas, incluso Chile 6, Brasil 6, y si bueno, los que tienen menos brechas son los países, Uruguay es un país de menor dimensión, Bolivia tampoco tiene tanta brecha, pero si uno mira los países del mundo desarrollado, incluso países en donde uno sabe que hay grandes disparidades, digamos, España es como un lugar común hablar de las diferencias que hay entre Cataluña, el País Vasco y Extremadura. Bueno, el producto por habitante del país de Cataluña es el doble del de Extremadura, no es más que el doble. Cuando es así, las políticas compensadoras a nivel regional son bastante, digo simples, factibles, ¿no es cierto? No tienen elevado costo. Cuando la brecha es tan alta, bueno, ahí tenemos un problema serio. Este punto, y ahora le voy a saltar a una consideración que tiene que ver con la historia del siglo XX. Una pregunta es, ¿cómo juega esto para las políticas públicas en términos de desigualdades? ¿Por qué? Porque nosotros estamos midiendo las 24 provincias que hoy conocemos como provincias autónomas, ¿no es cierto? Ahora, estas provincias no siempre fueron las mismas. Y ahí quisiera hacer un punto que me me interesaría discutir con ustedes. Si me podés mostrar la primera filmina, que es el mapa, que es una imagen que para todos ustedes es muy obvia, pero me va a llevar a este argumento. Ustedes ahí tienen en azul lo que eran las provincias autónomas previas a la Constitución del siglo XIX. Lo verde y lo rojo eran territorio nacional. Lo verde se transformó en provincias autónomas en la década del 50 y la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, como recordamos, en los 90. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Bueno, es muy importante porque desde el punto de vista de la política fiscal, algo que en la teoría económica está muy asentado, es que cuando uno discute las distintas funciones de gobierno, hay dos funciones sobre las cuales la recomendación muy clara de la teoría y de la experiencia internacional es que tienen que quedar a cargo de los gobiernos centrales, que son, en primer lugar, la estabilización macroeconómica. En una nación que se precie de tal, la estabilización macro no puede estar descentralizada, la hace el gobierno central para todo el territorio. Y en segundo lugar, los temas de distributivos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno tiene territorios tan desiguales, si la distribución de ingresos, la atención a los hogares más pobres corre por cuenta de cada jurisdicción, obviamente las jurisdicciones ricas van a tener mucho más que darle a sus habitantes que las pobres. Ahí puede generar algún tipo de movimiento de personas, pero lo cierto es que se trabaja la distribución del ingreso hacia adentro de cada estado, pero no en el país en su totalidad, y eso genera soluciones que no son las mejores. Entonces, ahí aparece esta idea de que no, la política distributiva debía estar en cabeza del gobierno central, y es por eso, por ejemplo, digamos, el ejemplo actual, la asignación universal por hijo está a cargo del gobierno central. Si cada provincia decidiera si tiene o no tiene
asignación universal por hijo, bueno, tendríamos, digamos, como distintas categorías de pobres, ¿no? El pobre que cobra, el pobre que no cobra, etc. Entonces ahí hay un punto. Si la distribución del ingreso está a manos del gobierno central, es muy importante saber cuáles son los territorios que están a cargo del gobierno central y cuáles son los territorios que son autónomos. Entonces ahí hicimos un ejercicio hace unos años para ver desde cuándo esta brecha de producto entre territorios es tan significativa. Y ahí, mira, te pido si podés ir a la filmina sexta, que es un ejercicio que tengo que explicar, que es ver la brecha de producto entre la más rica y más pobre en función de cuáles son las provincias que en cada momento eran autónomas. Entonces, en la última medición, digamos, siempre usando la última medición del producto por habitante, utilizando las provincias que son autónomas hoy, o sea, desde la Constitución del 94, son 24 jurisdicciones autónomas, la brecha en esta medición da 7,3, que es enorme en términos de lo que debe ser un país. Ahora, si tomamos las provincias que eran autónomas desde 1952, o sea, desaparece la ciudad de Buenos Aires como la más rica porque era un territorio nacional, y entonces la brecha es entre Santa Cruz y Formosa, y es 7,3, más o menos la misma. Pero si vamos a las provincias que eran autónomas antes del año 52, son 14 autónomas, ahí la brecha no es tan grande. ¿Por qué? Bueno, porque la reforma del año 52 lo que hizo fue darle autonomía a jurisdicciones muy ricas por el subsuelo, por el petróleo, y extremadamente pobres. Formosa, recuerden, el noreste. Entonces ahí la brecha deja de ser tan grande y pasa a ser 3,7. Pero ¿qué pasa? Es 3,7, ¿por qué? Porque en la medición actual, Catamarca tiene la renta minera, que dado su poco desarrollo económico, fue un impacto fuerte. Si sacamos Catamarca, la brecha es 2,5. ¿A dónde quiero llegar? A dónde quiero llegar es que desde el punto de vista de la política fiscal, la brecha es enorme, pero también hay un punto muy importante y serio, que es que la autonomía de territorios fue realizada sin tomar en cuenta las políticas compensadoras entre territorios para hacer que las provincias no sean tan desiguales. Entonces, ahí hay un punto que me parece que merece mayor atención. ¿Cómo juega la política fiscal en relación con las políticas, las políticas públicas que tratan de igualar? Bueno, ahí hay un problema de desfasaje que nuevamente la historia reciente, al igual que en este caso, también ha tenido una trayectoria no muy virtuosa. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos, digamos, a lo largo del siglo XX, ¿no es cierto?, se han producido dos movimientos en términos de la política fiscal, tanto del lado de la recaudación, de los ingresos, de los distintos niveles de gobierno, como de los gastos. Entonces, uno sabe, digamos que es algo muy discutido, muy discutido en el buen sentido, digo, muy debatido, que los últimos 50 años fueron periodos muy dominados por los procesos de descentralización del gasto. Ahí hay un tema, digamos, muy desarrollado en la teoría económica, que es bajo qué condiciones la descentralización es virtuosa o no. Si yo les decía antes que hay como un consenso de que las políticas que tratan la distribución del ingreso tienen que ser encaradas por los gobiernos centrales, bueno, descentralizar funciones del gasto que tienen mucho que ver con la distribución del ingreso no es lo más conveniente. O en todo caso, si se hace, hay que tener sumo cuidado, porque está empeorando la situación de los menos favorecidos.
Y ese es el problema de la descentralización que han tenido nuestros países. En muchos países de América Latina, estos procesos que se dieron a partir de la década de los 80 fueron motor de procesos fortalecedores de la democracia. A ver, si uno habla de los países andinos, Bolivia, Ecuador, Perú, etcétera, ahí el peso de la descentralización del gasto fue muy fuerte porque generó una demanda de mayor representatividad y los procesos de descentralización del gasto fueron acompañados por un avance de la elección de autoridades locales que antes eran designadas, por lo cual hay una posición muy virtuosa. Pero ¿qué pasa? Los procesos que se dieron en el Cono Sur son previos a eso. Y la idea de que la descentralización, según la teoría, es beneficiosa porque acerca las decisiones del gasto a la comunidad, en la medida que conoce mejor las preferencias, etcétera, la idea ¿cuál es? Que si yo acerco las decisiones sobre la política, ciertas políticas, a la comunidad, al gobierno local, ese gobierno local tiene más consideración sobre las preferencias, presenta ideas, y el gobierno que es elegido democráticamente va a acercar su gobierno a lo que quiera la gente, los ciudadanos de su territorio. ¿Qué pasa? Que en Argentina, en Chile y en Brasil, que son los tres países donde se inició la ola descentralizadora, los procesos se dieron en el gobierno militar. No había tal cosa como una democracia que favoreciera las decisiones en procesos de descentralización, con lo cual fueron procesos totalmente anómalos y contrarios a la idea de equidad. En el caso argentino, el proceso continuó en los 90 de forma bastante parecida, aunque con gobiernos democráticos. El punto es que la descentralización abarcó funciones esenciales para la distribución del ingreso y el bienestar de la sociedad, de la población en cada territorio. ¿Por qué? Porque fue educación básica, fue salud, provisión de salud, fue aguas y cloacas. Son funciones que hacen mucho a la equidad. Entonces, en la medida que yo descentralice la gestión hacia gobiernos que tienen menor capacidad de recursos, estoy condenando a los habitantes de esas provincias, de esos estados, a niveles de bienestar mucho mejor que el centro. Y ese es el problema que hay con la descentralización básicamente de educación, salud y básicamente de salud y educación. Con agua y cloaca la historia es un poco diferente. Pero en salud y educación es muy claro. ¿Por qué? Porque la idea de la descentralización implica que yo descentralizo a una jurisdicción y los ciudadanos de esa jurisdicción ejercen un control sobre ese servicio y son los que terminan financiando ese servicio y por eso se da lo que se llama la correspondencia fiscal. O sea, yo me hago cargo de las decisiones porque tengo que pagar impuestos para que en mi provincia se mejore la educación, la salud o lo que sea. Eso no puede pasar, ¿por qué? Porque se ha descentralizado decisiones a jurisdicciones que son muy diversas y algunas que no tienen recursos. Y ya van viendo que nos acercamos al problema de la coparticipación. Simultáneamente, o sea, ha habido a lo largo de los últimos medio siglo o algo más, un fuerte traspaso de funciones del gasto hacia los gobiernos subnacionales. Y por otro lado, ya desde principios del siglo XX, ha habido un cambio en las potestades tributarias. O sea, vimos la parte del gasto, de la parte de los ingresos, ahí hay una historia bastante más compleja. ¿Por qué? Porque la Constitución nuestra del siglo XIX se hizo en los momentos que claramente explicaba recién Daniel, en donde había un predominio muy fuerte de la recaudación aduanera, y al haber un predominio tan fuerte de la recaudación aduanera, eso explica por qué el eje de la discusión de aquel momento era quién se quedaba con el puerto, que no podía quedarse con el puerto una provincia y tenía que quedárselo la nación. Esa es la idea, digo. La nación se queda con los recursos del puerto, que son los más importantes, y con eso la nación puede llevar adelante, puede financiar todas las programas y políticas del gasto
que hacen a la consolidación de la nación, que es la frontera, la defensa, etcétera, pero además, durante mucho tiempo, eso implicó el desarrollo de la educación, la cosa de Sarmiento, etc. Esa idea que predominaba en aquel momento hizo que en la Constitución se dijera que la nación se iba a financiar con los recursos de la aduana. Las provincias se iban a financiar con los impuestos directos, que es un mal nombre para los impuestos patrimoniales y la riqueza, porque hoy ya se sabe que no hay tal cosa como esos impuestos son directos, pero nosotros conservamos ese nombre. Pero entonces patrimoniales y sobre las rentas son impuestos por constitución provinciales, y hay una potestad compartida en los impuestos sobre los bienes y servicios. En aquel momento los impuestos internos y ventas se cobraban solamente en las provincias y la nación cobraba solamente aduana. Eso fue así hasta la crisis del año 90, en donde la nación empezó a cobrar algunos impuestos internos. Entonces había una doble imposición de impuesto interno, pero se mantuvo esa distinción entre aduanas de un lado y directos del otro, hasta que empezaron a aparecer nuevas formas de tributación en el mundo, básicamente la imposición a la renta. Antes la imposición directa era básicamente patrimonial. La imposición a la renta apareció en Estados Unidos y en algunos países desarrollados ya a fin del siglo XIX, principio del XX, y entonces, y a partir de ahí empezó un debate en la Argentina sobre eso, en donde el hecho de que la Constitución dijera que esos impuestos eran de potestad provincial fue una traba durante la década del 20, digamos, los gobiernos de Irigoyen y de Alvear quisieron incorporar impuesto a la renta, pero ahí el Senado, dominado por el Partido Conservador, se opuso férreamente, y recién el impuesto a la renta, como impuesto redistributivo por excelencia, fue incorporado después de la crisis del 30, primero por el gobierno de Uriburu y después ratificado por el gobierno de Justo, y después siguió su camino. Ahora, ¿qué pasa? El impuesto a la renta, que es un impuesto directo, de acuerdo a la localidad de la Constitución, no podría ser cobrado por la nación, pero es un impuesto que no tiene sentido que sea cobrado por las provincias, porque no es como el impuesto patrimonial en donde los bienes son inmuebles. El impuesto a la renta es un impuesto que grava los beneficios de las empresas y las personas que se mueven. Las empresas tienen plantas en distintas provincias, es muy difícil saber, de acuerdo a la contabilidad, cuál es la ganancia en cada provincia, y por lo tanto lo razonable es que se cobre centralizadamente y se reparte. Ese es el origen de la coparticipación en la Argentina. Sobre eso vuelvo enseguida. Pero antes de llegar a la coparticipación, quisiera mostrarles una imagen, que es la que le sigue, una con barras, a ver si la encontrás, es la imagen 7, que ahí lo que muestro es, si ustedes ven ahí, a la izquierda está la estructura de recursos, son barras que suman 100, ¿no es cierto? A la izquierda los recursos, a la derecha los gastos, y cómo se distribuye entre nación, la parte más azul, provincias y municipios, provincia de lo rojo, municipio de lo amarillo, a lo largo de los últimos 60 años, ¿cierto? Fíjense que ahí lo que pasa es que del lado de los gastos, la parte azul, hay mediciones en algunos años, ¿no es cierto? No es una serie constante, pero ya hacemos la medición cada tanto para ver cómo evoluciona. La parte azul va cayendo y va ganando la roja, por lo menos hasta los 2000, y esos son los procesos de descentralización. Después del 2000 vuelve a aumentar un poco la parte azul, porque ahí lo que tenemos es el peso muy fuerte del gasto previsional que quedó en manos de la nación. Y del lado de los recursos, es cada vez más fuerte la participación de los recursos nacionales. ¿Por qué?
Bueno, porque el impuesto a las rentas, que nosotros llamamos impuesto a las ganancias, se puede cobrar solamente de manera centralizada. En términos de impuesto a las ventas, que antes se cobraba tanto centralizada como descentralizadamente, a partir de los 70 apareció el IVA, y el IVA se cobra centralizadamente. Entonces, ahí lo que aparece es un fuerte desnivel entre ingresos y gastos. En el año 61, la nación recaudaba alrededor del 70% del total de recursos y gastaba alrededor del 72% de los gastos. No había un problema que nosotros llamamos de distribución primaria entre nación y provincias porque estaba bastante emparejado. Pero ¿qué pasa? La mayor concentración de los recursos en nación y del gasto aumentando en provincias hace que hoy el desnivel sea mucho más fuerte porque la nación recauda cerca del 80% del total de recursos y gasta algo más que la mitad. O sea, que también acá uno lo que encuentra son elementos que nos ayudan a entender por qué la presión sobre el reparto de recursos es cada vez más fuerte. Entonces vamos a este punto, ¿no es cierto?, que es el tema de la coparticipación. Como yo les decía, digamos, antes de pasar a eso, si yo tengo algunas filminas que lo voy a mostrar porque si no se hace muy largo, pero en todo caso, si quieren, después las pueden repartir, pero hay algunos gráficos sobre indicadores de resultado donde se ve claramente que hay un grupo de provincias que tienen mayor producto, mejores indicadores educativos, mejores indicadores de salud, etcétera, etcétera, y otros. Entonces hay como grupos en donde están los de mayor desarrollo relativo, los del medio para arriba y los más complicados, ¿no es cierto? Entonces hay un grupo de provincias de menor desarrollo relativo que claramente están siendo perjudicados en términos de equidad territorial. Vayamos entonces, como decía, al tema de la coparticipación. Hasta el año 90, yo les decía, cada nivel de gobierno se financió con sus impuestos. En el 90 empezó a haber, se inició un periodo en donde hubo una superposición de fuentes tributarias, hay impuestos que se cobraban de los dos lados, y, y recién en la década del 30, cuando se logra sancionar el impuesto a las rentas, se llamaba réditos en aquel momento, bueno, ahí sí aparece la necesidad de decir cuánto le corresponde a cada uno. Porque las provincias se dieron la potestad para que la nación cobre impuesto a las rentas, a cambio de que una parte vuelve a las provincias, ¿no es cierto? El impuesto a las rentas es un impuesto de emergencia, porque básicamente la Constitución dice que no es nacional y es por eso que cada 10 años el impuesto a las rentas tuvo que ser no prorrogado, sino sancionado nuevamente. Entonces, el año 35 se había un impuesto a la renta y nuestro país se le arregló para que todos los años terminados en 5 tuviéramos una crisis que justificara la emergencia y la reforma del impuesto a la renta, 45, 55, 75, 85 y así. Bueno, después en la época de Menem cambió los años y hoy creo que son los años terminados en 9. Pero digo, el impuesto a las rentas fue muy importante porque obligó a ese acuerdo. Yo lo recaudo porque hay un problema de beneficio de escala, de capacidad de administración, y reparto una parte. Ahí se unificaron los impuestos internos y también se unificaron de manera tal de que después se devolvía a las provincias una parte y algunos impuestos más. Y cada impuesto nuevo que se sancionó después del 30 incorporaba al final un capítulo de distribución entre provincias. No leyes de coparticipación, sino capítulos de reparto. No había una ley de coparticipación. La primera ley de coparticipación que hubo en la Argentina, general significa una ley en donde se dice los recursos que se van a coparticipar son todos estos, se reparte tanto entre nación y tanto entre provincia, y entre las provincias se reparte de esta manera. Entonces se define la masa de recursos a coparticipar, se define el reparto primario nación-provincias y el secundario entre provincias. La primera ley es la 2221, que rigió desde el año 73 durante 10 años y después prorrogada para permitir el cambio de gobierno del 83, o sea que siguió hasta el 84.
esta ley, que es la ley modelo en Argentina, fue una ley, digamos, para marcar un poco el problema que tiene sancionar la ley de coparticipación, fue una ley que no se discutió en el Congreso. Fue una ley de escritorio, es una ley que sancionó el gobierno de Lanusse antes de retirarse para dejarle un esquema de reparto al nuevo gobierno democrático a partir del año 73. La vigencia es desde el 1 de enero del 73 y Campo la asumió en mayo, ¿no es cierto? O sea que esa ley es una ley de gobierno militar. Todos, creo que hay consenso absoluto, tomarla como ejemplar. ¿Por qué? Porque lo que hicieron en aquel momento fue pedirle a la persona que más sabía del tema que se imagine una legislación razonable y armó una ley muy sofisticada. Muy sofisticada, pero si bien en la teoría, aún en aquel momento, había gran discusión sobre qué argumentos teóricos tenía que hacerse para ver cuánto le corresponde a la nación, cuánto a las provincias, etcétera, cuando llegó el momento de poner el número de reparto nación-provincia fue 50 y 50. Eso quiere decir que no hay bases reales para resolver un conflicto político de esta magnitud. Eso rigió hasta el 85, después en el 85 había vencido esta ley, el peronismo no le dio al gobierno de Alfonsín la posibilidad de debatir una nueva ley, había un momento muy conflictivo, pero si bien no le permitió la realización de una nueva ley, sí se hizo, en momentos donde el diálogo era diferente, se realizó una reunión en el Senado de la Nación en donde se acordó una pauta de emergencia en donde la Nación se comprometía a transferir plata vía aportes del Tesoro de manera consistente con ese acuerdo del Senado que prorrogaba de manera bastante razonable los coeficientes. Ese acuerdo funcionó durante 3 años y antes del cambio de gobierno, antes de las elecciones después de las elecciones, a fin del 80 y, antes de las elecciones, a fin del 87, se pusieron de acuerdo, después de las elecciones de medio tiempo, cuando ganó Cafiero y Alfonsín se pusieron de acuerdo en sancionar una ley de emergencia para no generar conflicto en el proceso electoral. O sea, era una ley que regía en el año 88 y 89, para permitir que las elecciones del 88 y el cambio del 89 no tuviera el conflicto de la coparticipación sumado a todos los conflictos que había. Entonces sancionó una ley de emergencia cuya vigencia era de 2 años, la 23.548. En aquel momento alguien dijo, no, bueno, pero es posible que una vez que se elija el gobierno se sancione rápidamente una ley. Hagámosla 2 años si es que no se sanciona antes. Entonces, en la redacción se puso esta ley regirá por 2 años o hasta que se sancione una nueva ley de coparticipación, asumiendo que iba a ser antes. Bueno, esta es la ley que rige hoy. ¿Por qué? Porque nunca más se pudo consensuar una ley de coparticipación. ¿Por qué? Bueno, porque los requisitos son muy extremos. Tiene que haber consenso de todas las partes. Consenso de todas las partes significa que nadie en ese reparto va a estar dispuesto a ceder una milésima. Entonces, si nadie cede una milésima, nadie gana una milésima, y si nadie gana ni pierde, la ley sigue siendo la misma que rige. Con lo cual, la posibilidad de tener una nueva ley de coparticipación bajo esta idea, más allá de lo que diga la Constitución Nacional, con los requisitos que establece la Constitución Nacional, son prácticamente imposibles, ¿cierto? Entonces, ese es un poco el panorama de la ley de coparticipación. La ley de coparticipación lo que hace es arrastrar los coeficientes que había en la ley del 73, que tenían indicadores objetivos, explícitos, etcétera, pero los congela con algunos pequeños cambios y los lleva hasta la actualidad. Con lo cual, esa ley quedó congelada y lo que ha habido en todo el periodo de los 90 en adelante son parches sobre esa ley. Parches que han venido, yo diría, no digo en su totalidad porque siempre hay otra cosa por ahí, pero
en su casi totalidad por los problemas derivados de las recurrentes crisis del sistema previsional. Como el sistema previsional quedó en cabeza de la nación, y el sistema previsional es fuente de un desequilibrio fiscal, tal vez el más fuerte que tienen las cuentas públicas argentinas, como el sistema previsional quedó en manos de la nación, lo mismo que el manejo de la deuda, de manera periódica existen situaciones de emergencia que obligan a hacer algún tipo de pacto, retoque, lo que sea, en donde lo que se cambian es la asignación de algunos impuestos, o la totalidad, digamos. Entonces ahí hubo una asignación del 20% del impuesto a las ganancias, del 11% del IVA, de impuesto a los combustibles, después de un 15% de los usos coparticipados. Digo, a lo largo de la historia fueron habiendo distintos tipos de presiones sobre el sistema de coparticipación para atender el sistema previsional. De hecho, como el sistema previsional está en cabeza de la nación, esos parches lo que hacen es cambiar el equilibrio nación-provincias. Y eso por un lado. Y por otro lado, lo que pasó fue que toda esta cuestión redistributiva que había en la 22-21, etcétera, ha quedado un poco puesta bajo tela de juicio. ¿Por qué? Porque provincias que eran las más ricas históricamente, y siguen siéndolo de alguna manera, también tienen bolsones de pobreza tan grandes que en esta coyuntura no digo ahora, digo de los últimos 10, 15 años, tienen que ser atendidos. O sea, la provincia de Buenos Aires es una de las que más cede en este reparto, bajo la idea de que había que favorecer la situación de las provincias de menos desarrollo del norte. Ahora, en los últimos décadas, en la provincia de Buenos Aires han aparecido bolsones de pobreza de tal dramatismo que hace que los gobiernos de la provincia de Buenos Aires estén reclamando no ceder tanto. Y ese es un problema, y un poco quisiera terminar con esto, digo, cuando la disparidad es tan grande y los problemas por resolver son tantos, es cierto que la mejora en la distribución regional requiere que las provincias más ricas le den a las provincias más pobres. Ahora, cuando las provincias más ricas encuentran un límite, dicen, bueno, hasta acá llegué. Entonces, ahí aparecen procesos que generan mayores conflictos. En algunos países esos conflictos terminan siendo cuasi secesiones. Digo, el reclamo del País Vasco es no poner plata en la Copa. Más allá de cualquier otra consideración, el reclamo del País Vasco es no poner plata en el reparto hacia las regiones pobres de España. Y de hecho no lo hace. Entonces, como el País Vasco no lo hace, Cataluña tampoco quiere hacerlo. En Bolivia, históricamente, la gente de Santa Cruz no quiere colaborar con la gente del Alto. En Ecuador, Guayaquil no quiere financiar al resto de Ecuador. Entonces, el sur de Brasil pasa lo mismo. Entonces, hay este tipo de puja cuando la situación general es deficitaria en términos sociales. Y este conflicto es el que tenemos que seguir manejando y con el cual tenemos que convivir de manera tal de tener políticas sectoriales que traten de amortiguar estas diferencias. Si les parece, acá termino y quedo a las órdenes de ustedes para las consultas que quieran. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a Daniel también. Y bueno, hay varios comentarios agradeciendo la charla y felicitando. Y la verdad que es dos temas súper interesantes. Acá hay unas preguntas que, primero para Daniel, retomando tu charla, que dice, ¿por qué no pudo el puerto de Rosario con respecto al de Buenos Aires? ¿No? Sí. Bueno, hay dos o tres cuestiones a tener en cuenta. Buenos Aires, Rosario hizo esfuerzos por incorporar usuarios, o sea, sobre todo importadores que paguen gravamen en el puerto de Rosario. Bajó retención, bajó impuestos, generó otro tipo de beneficios. Puede que haya aumentado el ingreso de importadores, pero hay un recurso que no maneja Rosario,
lo vimos, el 80% de la exportación de cueros es de Buenos Aires. O sea, el 80% de la producción de cuero sale por Buenos Aires. Entonces, eso no lo iba a cambiar Rosario. Por eso es que no pudo ejercer mayores. En todo caso, pudo exportar lo que producía Entre Ríos, lo que producía Santa Fe, algunas cosas que haya producido la zona limítrofe de Córdoba. Recordemos que todavía no había dominado el sur. Entonces, estaba condenado a fracasar en ese sentido. No pudo hacerle sombra a Buenos Aires. Además que, bueno, toda la estructura comercial estaba armada a partir de Buenos Aires. Es muy difícil que un importador, por el hecho que le cobren un poquito menos de impuesto, cambie toda su estructura de negocio y salga desde Rosario. Porque además, bueno, desde Rosario tiene otros fletes, diferentes tal vez. Entonces era difícil eso, no, cambiarlo además en un plazo corto, ¿ah? Desde el 56-57 hasta el 60. Es un lapso muy cortito para cambiarlo. O sea, desde ya ese es el principal motivo por el cual el puerto de Rosario no mejoró hasta que, bueno, se incorporó al circuito nacional, ¿no? En todo caso, cuando empieza a exportar granos, pero todavía en ese momento todavía no exporta granos, estamos en los 50. Cuando empieza a exportar granos, bueno, hoy día el puerto Rosario es imprescindible en la estructura de Buenos Aires, de las exportaciones nacionales. Pero todavía en ese momento no. Creo que está. Sí, perfecto. Ahora de San Lorenzo, ¿no? Bueno, Vicentín sí. En el medio. La pregunta 2 también para vos es, ¿por qué no mencionaste la incidencia en la industria de la carne antes de mediados del siglo? Bueno, supongo que se refiere a los saladeros. Sí, los saladeros tienen peso, pero al lado del cuero es mínimo. Además es, en todo caso, funcional. Es probable que en la cifra que yo pasé de cuero esté también incluido los saladeros, pero en realidad saladeros no es un negocio primordial para Buenos Aires. El negocio de Buenos Aires está en los cueros, no en el saladero. En todo caso, por ahí sí Entre Ríos tiene, o sea, Urquiza, digamos, lo que produce Urquiza básicamente son carnes saladas, pero no es fundamental en Buenos Aires el saladero. Lo que sí, hay algo que hay que, bueno, me voy un poquito, pero quería agregarlo. El hecho de que Buenos Aires exporte tanto cuero genera también un montón de carne que va a parar al mercado interno y que mantiene el precio de la carne muy bajo, lo que hace que también mejore el nivel de vida porteño, ¿no? O sea, los escritos cualitativos sobre cómo la gente se peleaba por las achuras en la calle, qué sé yo, las achuras que salían del frigorífico y se tiraban. O sea, todo eso forma parte, es alimento que va a parar, que está barato, que sale fuera de las reglas del mercado, entre comillas, ¿no? ¿Está? Sí, perfecto. Y hay una última que preguntan si, digo, que pareciera que lo que vos explicabas tenía que ver con una cuestión de determinismo geográfico, ¿no? Dice, Buenos Aires suena abstracto y no visibiliza a los verdaderos responsables, que son los comerciantes centralistas de Buenos Aires, liberales, oligárquicos y conservadores. Dice, bueno, primero, no hay un determinismo geográfico. En todo caso, el determinismo estaba, digamos, instituido por la historiografía previa, donde decía que el ganado era lo único que se podía producir en la Argentina, en las Pampas, que ese era el recurso básico y único que tenía que tenía Buenos Aires. Yo creo que Buenos Aires aprovecha ese nicho, pero digamos, el origen está no en el determinismo porteño de que tiene las cabezas de ganado para aprovecharlo, sino en las necesidades del mercado externo. Si hubiera habido necesidades, como los hubo, mineras, bueno, entonces el determinismo geográfico iba a estar en la minería. O sea, yo no creo ahí en ese determinismo. La cuestión de la élite, por supuesto que era la élite, lo mencioné varias veces, la élite porteña aprovechando y cambiando sus argumentos, y cambiando su horizonte productivo a partir de los cambios que se producen
en las relaciones internacionales, en realidad, porque bueno, vienen los ingleses a invadir con mercancías el comercio porteño. Por supuesto que la élite es un personaje central, no hay ninguna duda, ¿no? Ahora, de todo modo, creo que había por ahí, porque yo veo las preguntas, no sé por qué, pero yo veo las preguntas. Hay algo que dice el de la pregunta, los comerciantes centralistas, liberales, oligárquicos y conservadores. Bueno, liberales y conservadores son términos contradictorios. Habría que ver qué se quiere decir con liberales y conservadores. O los liberales se convierten en conservadores cuando adquieren la propiedad. No sé, bueno, habría que verlo, que detallarlo mejor. Yo creo que sí, que hay, bueno, desde ya la desigualdad, si vamos a la desigualdad personal, ahí es donde se nota bien la influencia de esta élite que se apropia de la tierra, digamos, y no solo de la tierra, sino de la producción, ¿no? Pero, digamos, no estamos viéndolo a nivel personal, sino a nivel regional. Creo que por ahí pasaba. Bueno, fantástico. Sí, y antes, sí, agradezco a José Botana por todo el trabajo técnico, que además es el que copió las preguntas ahora para que ustedes la puedan ver. Sí. Y paso entonces para hacer las preguntas a Oscar. Hay una pregunta que dice: ¿cuánto recauda nación y provincia, supongo en porcentaje, ¿no? Por impuestos directos y cuántos indirectos, y qué es cada uno de estos impuestos, a qué se le llama eso, ¿no? Supongo. Sí, mira, en teoría el impuesto directo es aquel que no se puede trasladar al consumidor. Eso, en la terminología del siglo XIX, eran todos los impuestos sobre la propiedad, básicamente. La idea es que vos tenés un impuesto sobre la propiedad y lo tiene que pagar el propietario y no lo traslada a alguien que consume un bien que esa persona vende. Es una definición que quedó muy fuera de uso en economía, porque, qué sé yo, digo, vos le aumentás el impuesto directo a un monopolio y no tiene ningún problema en trasladarlo al precio. Suponete que aumenta el impuesto inmobiliario donde está la planta de, qué sé yo, de Coca-Cola. ¿Qué impide que Coca-Cola se ponga de acuerdo con Pepsi y aumente el precio de la gaseosa? Nada. Con lo cual, la idea de precio de impuesto directo e indirecto depende de la traslación. Hoy se sabe que depende más de las elasticidades, precio de la demanda de un producto y de la oferta. Pero esa terminología quedó y se sabe que aunque esté mal, directos son impuestos a la renta y a la propiedad, que era el concepto que había antes. Aunque esté mal, se hace. Y los indirectos son los impuestos al consumo. Tenemos una gran duda sobre los derechos de exportación. Ahí hay, para divertirse, cuando uno quiere discutir el impacto redistributivo de impuestos a aduaneros, dependiendo de qué país lo pongas o de qué producto, etc. Siendo así, digamos que impuestos directos, en esa concepción, la Argentina cobra el impuesto a las rentas, lo cobra la nación, es lo que nosotros llamamos impuesto, mal llamado impuesto a las ganancias, que está muy cargado sobre las empresas y poco sobre las personas, es totalmente diferente a lo que es el mundo desarrollado, donde el impuesto lo pagan las personas y no las empresas, y acá se recauda algo así como 3,5 puntos las empresas y algo menos de 2,5, bueno, ahora con la nueva exención menos todavía las personas, total de 5 puntos del producto. En un país desarrollado el impuesto a la renta no recauda menos de 10, 11, 12 puntos del producto. El impuesto en las provincias que debieran cobrar impuesto patrimonial, casi no recaudan. Digamos, hoy en algunas provincias se recauda más de impuesto a los sellos que de patente automotor. Pero automotor y mueble, que históricamente se recaudaba 2, 3 puntos, hoy recauda menos de 1. Hay 1 punto de patrimonial que cobra la nación con bienes personales, esas cosas. Y después de los impuestos indirectos, ahí sí hay fuerte. Nosotros recaudamos el IVA en nación, que recauda, ha recaudado 8 o 9 puntos del producto. Es el impuesto más importante de la nación, 7, 8, dependiendo del año, y las provincias recaudan un impuesto que se superpone con el IVA, que es un impuesto muy nocivo desde el punto de vista de la eficiencia económica, es ingresos brutos y que está recaudando cerca de 3, 4 puntos del producto. Históricamente ingresos brutos era la mitad de la recaudación provincial, hoy es entre el 75 y el 80%. A los gobiernos provinciales resulta mucho más fácil políticamente cobrar ingresos brutos
que cobrar impuesto directo sobre los contribuyentes. Y eso genera una distorsión fuerte. En el medio están los derechos de exportación, que dependiendo de cómo uno los entienda. En la Argentina, buena parte de la historia de derechos de exportación han funcionado como un sustituto de la renta agropecuaria, dependiendo del momento, y esa tributación es 2-3 puntos del producto que uno tiene que tenerla en cuenta. Pero eso es un poco la estructura. No sé si me preguntabas algo más, creo que era eso, ¿no? No, era eso, perfecto. Sí. Sí. Después, la siguiente pregunta es la cuestión redistributiva frente a crisis económicas a lo largo de la historia. ¿Cómo se ha afrontado de forma interna? ¿Qué medidas políticas económicas se han aplicado? Bueno, las crisis económicas, quiero entender el punto. Te muteaste. No, digo, decía que creo entender el punto, gracias. Creo entender el punto porque la pregunta es compleja, pero digamos, nosotros tenemos una historia de crisis, digamos, ¿no? Vivimos de crisis en crisis, ¿no es cierto? Con lo cual, la pregunta es muy pertinente, porque es una cosa es un sistema tributario en momentos normales, o digamos, con subas y bajas, y otro cuando tenés crisis. Nosotros tuvimos la crisis del 75, la crisis de la deuda de los 80, las hiperinflaciones, el default del 2001, las crisis recientes y esta, ¿no es cierto? En general, las crisis nuestras han tenido un componente muy fuerte de sector externo. Son crisis dominadas con balance de pagos y en algunos casos con altísimas tasas de inflación. Eso desde el punto de vista tributario significa varias cosas. Uno, si vos tenés una crisis de balance de pago seria, vayas o no vayas al fondo, la solución tradicional es que vos devalúes. Vos al devaluar, exportás más, importás menos y resolvés la restricción del sector externo, que para un país como Argentina es muy seria, ¿no es cierto? Entonces, en general, las crisis vienen acompañadas de un fuerte shock devaluatorio, eso genera, dependiendo de cuántas retenciones vos cobres algún shock sobre la distribución del ingreso, como salida. Pero lo cierto es que al llegar a la crisis, si vos tuviste un shock inflacionario, como pasó en el 75, en el 82, en el 89, el 2001 es bien diferente. Lo que tenés ahí es que los programas de estabilización, cualquiera sea su duración y su componente, al estabilizar precios, lo que hace es dejar de gravar a los sectores más pobres con los costos de la inflación. Un poco los tradicionales programas de estabilización lo que decían eran, está bien, el proceso de estabilización, vamos a devaluar, eso puede implicar una caída de salario, pero nunca va a ser tan grande como la pérdida de salario que genera una tasa de inflación. Hablando de eso, en el año 85, la tasa de inflación era 30% mensual, 1% diario, ¿no? Se estabilizó la moneda cuando fue el plan austral, está bien, eso tuvo una devaluación, pero lo cierto es que vos lograste reducir el costo de la inflación sobre los ingresos. Algo parecido pasó en la salida de la hiper del 89-90, etc. O sea que el componente en general los programas de estabilización post-crisis tienen un fuerte componente tributario que le permite al Estado recomponer sus cuentas y salir adelante. El problema que tiene la Argentina desde los últimos 10, 15 años es que vos a la salida de la crisis del 2001 armaste una batería de imposición de emergencia muy fuerte para salir de la crisis y a diferencia de las crisis previas no la bajaste cuando creciste. Entonces vos te quedaste con una batería de imposición de emergencia extraordinaria, impuestos raros, aun cuando no estabas en crisis. Entonces, duplicaste el tamaño del Estado, el Estado creció 20 puntos del producto en 10 años, más que en 100, y entonces cuando te vino la siguiente crisis, no tenías impuestos de emergencia que cobrar, pues ya los tenías todos adentro, que es el problema actual. Ya
no hay impuesto que agregar, porque toda la batería de imposición extraordinaria, ganancia mínima presunta, derecho de exportación, bienes personales, lo que te imagines, ya lo tenés adentro. Entonces, la crisis actual tiene ese componente que lo hace muy diferente. Bien, muy claro. Y a ver, quedan un par de preguntas. Acá alguien dice, me queda claro el origen de recaudar de la coparticipación, pero no cuáles son los criterios para repartirlo entre las provincias. No, está muy bien, claro, porque los criterios se pusieron de forma muy explícita en la 22-21 del año 73, ¿no es cierto? Ahí era 65% por población y un 35% se hacía con criterios relativamente objetivos que tenían en cuenta brechas de desarrollo con los indicadores que había en aquel momento. No había producto geográfico y se usaba venta de autos, por ejemplo. Digamos, lo que había en ese momento y por NBI y había un porcentaje, creo que no sé, de 5 o 10% por inversa poblacional para beneficiar a las provincias con menor densidad, que supuestamente tienen mayor costo para brindar servicios públicos, ¿no es cierto? Eso rigió hasta el 85. Después no se volvieron a poner indicadores explícitos. Lo que se hizo fue, en la ley del 88, que era una ley de emergencia, no se discutieron indicadores, sino que se tomaron los previos, tamizados por una puja política y la negociación de ese fin de año 87, en donde Buenos Aires, como era una provincia que en ese momento estaba en manos de los radicales, se dio puntos para que las provincias peronistas la votaran. Ahí hubo una discusión sobre si La Rioja tenía que necesitar más o no. Yo no tengo ninguna evidencia, pero los riojanos siempre reclaman que tienen que tener una compensación. Digo, como eso no quedó nunca escrito ni claro, siempre aparecen provincias diciendo, a mí me están debiendo la recomposición del año 88, ¿no es cierto? Eso es habitual, digamos, para aquel que habita la Secretaría de Hacienda recibe ese tipo de reclamos. Pero hoy el problema es que no hay indicadores explícitos. Está congelado y lo que hay son retoques y el gobierno central, ese es el problema, lo que hace es beneficiar a una provincia a la otra con los recursos de asignación discrecional, pero no en la ley de coparticipación. Bueno, perfecto. Voy con lo último. Hay una que es para los dos, que dice, Nación ha utilizado diferentes puntos estratégicos como Rosario, Córdoba, Litoral y Cuyo para el reparto económico de los recursos de una manera política. Esto era una pregunta, perdón, no tenía que decir. Si ha utilizado esos puntos estratégicos para el reparto económico de los recursos de una manera política. Esa sería la pregunta. Que arranco yo, si quieres. Sí, cada gobierno ha utilizado en menor o menor medida los fondos discrecionales, ¿no? La coparticipación es automática. Digo, hay un punto que quiero resaltar porque a veces hay confusión. No hay tal cosa como que la provincia de Santiago del Estero recibe fondos de la nación. No, son fondos de la provincia de Santiago del Estero que se dan por ley de coparticipación. O sea, no sé, yo compro esta lapicera, ¿no es cierto? Compro esta lapicera, voy a vivir y pago la lapicera. La librería hace la declaración, el 15 del mes siguiente paga el IVA. El IVA lo paga su banco se lo transfiere la plata, se transfiere a la AFIP y pasa por la cuenta del Banco Nación. El Banco Nación sabe que por cada peso de impuesto a valor agregado de esa lapicera, 3 centavos le corresponden al Santiago del Estero, 2 centavos a Catamarca, ¿no? Y no pasa por Hacienda. Y de hecho, no son recursos que estén en el presupuesto de la Nación. La Nación no puede poner los recursos que recauda por coparticipación, que es de las provincias, en su presupuesto. No está. Eso está en el presupuesto de cada provincia. Eso es automático, sobre eso no hay nada que hacer. Lo que hay es un manejo discrecional sobre el resto de recursos que tiene que ver con programas de vivienda, no sé, digo, con distintos programas sobre los cuales siempre hay discusión sobre la transparencia. En algunos casos la transparencia está bastante
afiatada, qué sé yo. El AUH no hay mayor discusión sobre esa transparencia, son sistemas bastante transparentes, digamos, hay buena visión, y otros, qué sé yo, una construcción, programa de vivienda, ahí puede haber menor. Creo que ahí, en términos de falta de transparencia, el límite lo pasó el gobierno de Menem, cuando le daba cerca del 30-40% de los ATN a la provincia de La Rioja. Fue tal grosero ese uso que a partir de ahí ningún gobierno se animó a hacer uso de los ATN con un uso tan descarado. Entonces hay cierto control, depende del momento, ¿vale? Eso depende del momento. Bien, Daniel, ¿quieres agregar algo? Sí. No, sobre todo agregar algo sobre el siglo XIX. Digamos que las ayudas del gobierno central, del gobierno de Buenos Aires al resto de las provincias, existía siempre, pero tenía, es cierto, un grado de discrecionalidad mucho mayor. Era discrecional totalmente, ¿no? Rosas apoyó, le daba fondos a López. Bueno, empezamos en 1820 con la entrega de ganado, ¿no? a Santa Fe para que Santa Fe no invada, para que López se vaya de Buenos Aires, de haber atado los caballos a la pirámide de Mayo. Tenemos después las ayudas que Rosas le daba a las provincias o a los gobernadores federales, y si no, hasta convertirlos en federales para después darles. O sea, siempre hubo discrecionalidad en esa cuestión. Bueno, y después que yo la mencioné, tanto Mendoza como Tucumán recibieron el ferrocarril, que les permitió incorporar su producto al mercado porteño, ¿no? Tanto el vino como el azúcar. O sea, eso siempre existió, en algún caso más maquillado y en otros no tanto, ¿no? Pero, digamos, no es un invento, no es algo del siglo XX, viene desde antes también, ¿no? Bueno, y si queremos para atrás, la asignación de semejante situado a Buenos Aires es también muy discrecional, porque es comparable al que tenía La Habana, cuando La Habana era la que hacía la guerra a Inglaterra en favor de Estados Unidos en la independencia. Bueno, entonces, ahí también hay discrecionalidad, ¿no? Bueno, creo que está. Bueno, fantástico. Y para terminar, nos quedan para minutos. La última que hago, que es para Oscar, que tiene que ver con, la resumo básicamente en qué chances hay de hacer una ley nueva, si está desactualizada la ley de coparticipación y es tan difícil, ¿hay alguna alternativa de llevar una ley? Supongo que es una pregunta un poco más hacia el futuro, ¿no? O realmente por el tema de la necesidad, digo, es muy difícil cualquier tipo de acuerdo interprovincial en esto. Estás muteado, Oscar. Perdón. No, digo que en los términos que establece la Constitución me parece prácticamente imposible. Es más, cuando escucho a alguien diciendo que la solución de un problema es una nueva ley de coparticipación, cambio de canal. Es como decir, tiro la pelota fuera de la cancha, porque esa no es la solución. Si me preguntás opinión personal, yo creo que hay que pensar más políticas sectoriales. Digo, hay algunas experiencias en otros países, digo, me parece que hay que discutir la política de salud, sobre todo las políticas centrales que están descentralizadas de manera, yo creo, abusivas. Educación, salud, tal vez agua. Entonces hay que discutir las políticas, tal vez negociar entre nación y provincias cuánto de los presupuestos totales se van a dedicar a la salud y ver cómo se reparten los recursos en función de armar una buena red de salud en todo el país. Con educación lo mismo, etc. Hoy, digamos, estamos hablando de servicios que van básicamente a la población infantil, porque la salud, los ancianos tienen, los adultos mayores tienen el PAMI, educaciones para los chicos, en un país que tiene más del 50% de chicos bajo la línea de pobreza y no tiene prácticamente adultos mayores bajo la línea de pobreza, me parece que hay que cambiar ese equilibrio y preocuparse más por las políticas sectoriales que le van a dar ingresos, salud, educación a los menores. Pero es como salirse de afuera de la coparticipación y discutir la política sectorial y no tanto el coeficiente de reparto.
¿Puedo hacer una pregunta a Oscar, sobre todo? Sí, nos quedan un par de minutos, pero dale. Bueno, sí, yo 2 minutos nada más. No, con respecto, vos decías, hablabas de las salidas de la crisis generando impuestos adicionales de emergencia, de los cuales tenemos un montón todavía, seguimos pagando. Ahora, hoy ya no se pueden poner más, decís, o sea, hay un límite que es que no se pueden generar nuevos impuestos. Pero sí se puede, no sé, es una pregunta, más que nada, o una OPI pregunta, como decía Jorge Helman, perdón. Si no es posible generar una mejor percepción de los impuestos que ya están. Yo creo que el impuesto a las ganancias o el claro, impuesto, ese sería el tema, ¿no? Absolutamente de acuerdo, pero estamos en un mundo en donde se acaba de desgravar a familias del 10% más rica de la sociedad del impuesto a las ganancias. Es lo opuesto a lo que hay que hacer. Digo, digamos, si yo me decís, vamos a eliminar el impuesto al cheque, lo compro. Pues, si hay margen fiscal, porque es un impuesto espantoso. Pero el impuesto a las rentas lo cobra todo el mundo. Y bueno, y es un impuesto que no pagan los jubilados, los militares, los jueces, y además ahora tampoco lo pagan familias que ganan 150.000 pesos, que lamentablemente, porque es un indicador de país empobrecido, son familias que están entre el 10% más rico. En un país donde hay sin tanta pobreza, eso es lo que pasa. Pero sí, totalmente de acuerdo con vos, Daniel. Me parece que por ahí... Yo vengo discutiendo que el impuesto, que esta desgravación es regresiva, porque genera más desigualdad. Pero absolutamente. Es antipático porque mis colegas todos zafan del impuesto a las ganancias, pero bueno. De todos modos, bueno, nosotros tenemos un blog, escribimos un artículo sobre eso. Entre los economistas hay casi coincidencia absoluta de que eso está mal, pero sí, no obstante fue votado por unanimidad, así que se ve que no nos escuchan. Bueno, les agradezco a ambos muchísimo la participación, la verdad que fue una charla buenísima. Muchas gracias. Quiero agradecerle a José Botana también por todo el manejo de la situación y de las proyecciones, etcétera. Y bueno, a continuación quiero invitar al público. Hubo comentarios, me alegra mucho que haya gente de distintos lugares del país que fueron ahí haciendo comentarios, saludando por la charla y haciendo las preguntas. Los invito entonces dentro de 2 semanas, ¿no? Acuérdense que esto es cada 2 semanas, el 28, miércoles a las 17:30, empezamos con las charlas donde vamos a tomar cuestiones generales en cada charla en 3 provincias diferentes, ¿sí? En la primera vamos a hablar justamente del origen de las provincias en torno al año 1820 y 1821, de estas viejas, las provincias fundacionales, las viejas provincias autónomas, y vamos a tener 3 expositores que son Raúl Fratkin para el caso de Buenos Aires, Facundo Nani para el caso de Tucumán y Genevieve Verdón para el caso de Córdoba. Así que las invito ese día y ahí empezamos a poner en marcha. Acuérdense, no vamos a avanzar cronológicamente, vamos a ir saltando en el tiempo con distintas temáticas y siempre en 3 espacios provinciales diferentes para ir teniendo una mirada general de nuestro país. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar y será entonces hasta la próxima. Gracias por la invitación. Muchas gracias.